Hola, soy la doctora Elena Aguilar Sánchez y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido una crisis de cólera, de rabia, de ira o tienes algún problema para manejar el enojo? A mí me sucedía mucho antes, hasta que comprendí algunos puntos importantes y empecé a hacer cambios profundos en mi vida. Y créeme que es una diferencia abismal. Probablemente ni siquiera te has dado cuenta de los efectos dramáticos del enojo en tu vida. O quizás sí. Si alguna vez te has enojado muchísimo, has explotado en ira, cólera, en realmente una explosión de enojo. Y después te das cuenta de que fue demasiado o de que reaccionaste justo enfrente de tus hijos, de que les estás haciendo daño, o te da sentimiento de culpabilidad, remordimiento, y no sabes realmente qué hacer con eso. Pues te tengo un buen mensaje, una buena noticia. El día de hoy vamos a analizar qué hacer con las explosiones de cólera. ¿Qué es una crisis de cólera? Una crisis de cólera o un estallido de ira es un enojo excesivo. ¿Has oído decir por ahí, las abuelitas y las mamás dicen, pero no te enojes, ¿para qué te sirve que te enojes? Y sin embargo, tú no puedes controlar esa reacción o sientes que es imposible calcular o medir o simplemente modular esa reacción. Analicemos por qué. El enojo es una emoción, una de las pocas emociones que tenemos. Realmente no son muchas las emociones, pero sí la variedad y formas de presentación de grupos de emociones son muy amplias. En este caso hablemos de la raíz de las explosiones de ira. La raíz es el enojo. El enojo es una emoción. Emoción significa energía, movere en movimiento. Es un estado interno que te lleva hacia la producción de energía para moverte hacia la satisfacción de algún problema. En realidad, el enojo es una emoción que genera muchísima energía. Seguramente lo has sentido y de hecho es muy agradable sentir un estallido de cólera porque se siente uno sumamente poderoso, se siente uno que puede contra el mundo o que puedes convertirte en Hulk. En realidad es porque hay una liberación masiva de adrenalina y eventualmente de cortisol. Y estas hormonas hacen que te sientas invencible. Es así porque tiene un objetivo. El enojo sirve para defenderte. Sirve para defenderte en situaciones de peligro o en algo en lo que tú consideras que necesitas o huir o realmente atacar. En forma primitiva, la emoción del enojo nos daba una energía muy fuerte para poder combatir, ya sea en una guerra o ya sea a un animal, un depredador, etc. Pero actualmente ya no tenemos todos estos peligros reales y muchos son peligros o situaciones que en realidad están a nivel psicológico. Pero la cuestión es que seguimos sintiendo igual. Pero bueno, las emociones están ahí por algo. Cuando son saludables nuestras emociones, estas se convierten en nuestras guías, en fuente de fuerza, de poder, para poder solucionar mejor los problemas que aparecen normalmente en nuestras vidas. Porque la vida no puede estar libre de problemas. Y en realidad no les llamamos problemas, sino retos. Como te comento, el enojo es la emoción que genera más energía de manera intensa y de manera automática. Muy bien. El enojo está dado también por la forma en la que percibimos. Todas nuestras emociones están influenciadas por, 1, el estímulo que lo produce y 2, por la forma en la que percibimos, es decir, la forma en la que nuestros filtros internos nos dan una forma de comprender el mundo exterior. Bueno, el estímulo externo puede ser una cosa, pero los filtros internos nos van a dar la forma en la que nosotros podemos aumentar o disminuir esta forma de reaccionar interna. Y eso está dado por nuestros pensamientos, por nuestras experiencias pasadas,
por el formato que tenemos sociocultural, por nuestro sistema de creencias. Todo eso nos da la forma en que percibimos la vida, en la que percibimos el estímulo y qué tanto nos sentimos agredidos o no. Y todos estos son programas inconscientes que vienen dados tanto de un aprendizaje que se da en automático desde nuestra primera infancia, como lo que viene en nuestra herencia, dada por nuestros ancestros. Eso es así. Es importante que tú sepas que, bueno, el enojo es una emoción saludable que nos ayuda saludablemente y bien modulada, nos ayuda a resolver problemas. Sin embargo, cuando está exagerada esta respuesta, estamos hablando de estallidos de cólera, crisis de ira. Y la principal manifestación es que la respuesta externa, lo que ven los demás o cómo estás actuando, es a través de la agresión. Cuando tenemos crisis de cólera, hablamos agrediendo, gritamos y a veces llegamos incluso a la agresión física. Muchas veces es simplemente agresión verbal o de lenguaje corporal, pero siempre hay un componente de agresión. Es importante que sepas que esa es una forma en la que tú has aprendido a responder ante estímulos que te causan enojo. Sin embargo, puedes aprender diferentes estrategias en las que puedes modular esta energía para que sea más efectivo. Ahora, por otro lado, cuando esta agresión sale, se empieza a expresar, también debido a nuestro sistema de creencias, a la forma en la que fuiste criado, a tu carácter, se va a expresar, digamos, en dos formas. Una, que esta agresión sea vertida hacia el exterior, es decir, que vayas a ser agresivo hacia los demás, u otra es que esa agresión te la traes, sea introyectada, le llamamos introyectada porque va hacia adentro. Cuando es hacia afuera, hacia los demás, pues esto te va a ocasionar problemas relacionales principalmente. Y cuando esta es introyectada, cuando esta energía es tragada, es contenida por el cuerpo, nos va a dar seguramente problemas de salud. ¿Por qué? Como ya lo estábamos viendo, la fisiopatología, o sea, la forma en la que se genera esta reacción o esta cadena de eventos, es así. Se genera mucha energía porque está tratando tu cuerpo de defenderte ante una posible amenaza, y se empiezan a producir hormonas, principalmente la hormona adrenalina, la noradrenalina en forma inmediata. Y esto te da una energía, una subida de energía enorme. Es cuando te sientes capaz de levantar un coche, de romper cualquier cosa. De hecho, a veces sucede. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un exceso de estas hormonas o estallidos de cólera, de ira frecuentes, pues van a estar produciendo estallidos o salidas o producción exagerada, frecuente y continua de adrenalina, noradrenalina. Cuando el cuerpo se agota de producir adrenalina y noradrenalina, empieza a producir una cosa que se llama, una hormona que se llama cortisol, que se produce en tus glándulas suprarrenales. El cortisol es una hormona muy importante que cuando está en niveles normales controla la función de la inmunología, la inmunidad, bueno, nuestro sistema inmune, regula también el azúcar en sangre y ayuda también a la respuesta de estrés saludable. Y por supuesto que es un antiinflamatorio muy poderoso. Pero cuando lo tenemos secretando en altas cantidades, porque no podemos producir continuamente adrenalina y noradrenalina, se agotan las reservas, empieza a producirse el cortisol en grandes cantidades. Entonces, cuando empezamos a producir en grandes cantidades y frecuentes el cortisol, tenemos las manifestaciones de debilitamiento en el sistema inmune, mayor propensión a infecciones. La inflamación está desregulada. Entonces es cuando aparecen todos estos problemas de inflamación de bajo grado, que va llevando a una lesión crónica interna de diferentes órganos a todos niveles, y que lo vemos como almacenamiento de grasa, que lo vemos como lesión dentro de los vasos sanguíneos, que va a ocasionar después la aterosclerosis a largo plazo, se daña el corazón por dentro, se lastima el hígado, el cerebro tiene un menor flujo sanguíneo, esto produce alteraciones de la concentración, de la memoria
etc. Y a largo plazo, los problemas de salud por una mala gestión de nuestro enojo simplemente favorece mayores problemas inflamatorios crónicos, empezando por la diabetes mellitus, las cardiopatías, las aterosclerosis, los síndromes metabólicos, la hipertensión arterial, las enfermedades autoinmunes, las alergias y hasta el cáncer. Todo esto es porque hay una vasoconstricción periférica, una mala oxigenación, una disregulación en nuestra capacidad inflamatoria, proinflamatoria y antiinflamatoria, y hay, dependiendo de las circunstancias de cada individuo, daño específico en un órgano. Es cuando aparecen las enfermedades. Ahora, ¿por qué me enojo? Esa es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué me enojo? A veces ni siquiera yo sé por qué me enoja tanto que me digan que una situación que quizá no amerita un enojo excesivo, o una circunstancia, alguien hace algo que a mí no me parece y me ocasiona por dentro una crisis de enojo. Muy frecuentemente cuando vamos manejando, que ya tenemos cierta tensión acumulada porque vamos a llegar tarde al trabajo, o porque tenemos que ir a hacer otras cosas, o porque los hijos, X. Pero entonces alguien se nos mete en el tráfico, injustificadamente, alguien va manejando mal, y entonces es cuando estallamos en ira, en cólera. ¿Y quién va a vivir los efectos de esa cólera? Pues si lo expresas hacia afuera, la persona que va contigo va a ir oyendo todos tu enojo, tu furia y todo lo que estás diciendo, las malas palabras que a veces se nos salen cuando estamos enojados. Si no hay nadie que te escuche, tú te estás escuchando, tú estás sintiendo los efectos del enojo, de esa frustración, de eso que no quieres que esté sucediendo en ese momento y que realmente te causa tanto enojo. Y tú te dices, bueno, pero ¿por qué me enojo tanto? No tiene caso, conscientemente lo sé, lógicamente entiendo que no debe de ser así, y sin embargo, por dentro estoy que no puedo contener, que me enoja, que se me meta alguien que va manejando mal. Bueno, hay varias situaciones que nos pueden ocasionar esta sensación de enojo. Una es cuando tenemos frustración. Cuando sentimos frustración ante una situación X, es decir, porque alguien hace algo que me está a mí obligando a salirme de mi zona de confort. Ejemplo, los hijos juegan y tiran cosas y la mamá se la pasó recogiendo y todo, y cuando llega al cuarto de los hijos y ve todo tirado, ¡ah! Enojo. ¿Por qué? Porque la mamá, en lugar de ver su casa limpia y recogida como a ella le costó tanto tiempo invertir, la ve hecha un desorden y todo tirado y los hijos no quieren recoger. Frustración. ¿Por qué? Porque a mí me saca de mi zona de confort, porque tengo que volver a hacerlo, porque tengo que explicarle mejor a mis hijos, porque tengo que tener la paciencia para hacerlos participar de mejor manera. Hay que observar que hay algo que me está frustrando y me está sacando de mi zona de confort, y eso es muy molesto. Otra forma de frustración es cuando las cosas no son como yo digo, como tú dices, como tú quieres que sea. Cuando las cosas no se hacen, incluso si tienes razón. Esto es muy, muy, muy frecuente que veamos en todas las personas que tienen puestos de directivos. Se frustran tremendamente porque ellos tienen una visión muy clara de las cosas y porque saben que se tiene que ser A, B, C, D, pero el personal tiene otra forma de ver las cosas, hacen a veces a medias, hacen lo que pueden, etc. Entonces es una fuente de frustración enorme. Otra cosa que nos causa mucho, mucho enojo es la injusticia, la sensación de injusticia. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que suceder esto? ¡Ay! El coraje. Entonces empieza uno a decirle al vecino o al que esté al lado de ti, todas las situaciones por las que tú consideras que eso es completamente injusto. Y a veces puedes tener razón. En las situaciones de injusticia muchas veces puedes tener razón. No se trata de eso, sino de que puedas manejar mejor tu enojo al interior de ti, de una manera más efectiva, y que no se quede solamente en estallidos de coraje, de ira o de cólera. Y la otra situación por la que nos podemos enojar mucho es cuando tratamos de defender nuestros límites, aquello que hemos preestablecido, como que esto
O a veces ni siquiera lo establecemos, ni siquiera lo decimos, pero pensamos que los demás entienden o los demás deberían asumir que este es mi espacio, que estos son mis límites, que aquí no pueden pasar. Y cuando alguien por desconocimiento o de manera consciente traspasa estos límites, yo lo percibo como una amenaza y me pongo en alerta, saco las uñas y entonces va toda mi carga para tratar de defender esto que es mi territorio. Nosotros lo consideramos como, este es mi límite, esto es mi territorio y de aquí no puedes pasar, entonces si no me enojo. Cuando no puedo hacer nada al respecto, pues entonces lo introyecto, me enojo, me lo trago, pero eso no significa que esa energía esté bien ubicada o colocada. Básicamente esas son las formas en las que estamos generando tanto enojo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya después de tanto hablar y de tanta cosa, vamos a decir qué es lo que sí podemos hacer prácticamente para empezar hoy mismo a cambiar esta forma de reaccionar en el medio ambiente, que pues siempre va a tener eventos que nos hagan o sentir frustración o injusticia o que algo no está hecho como yo quiero, etc. Primero tienes que saber una cosa, no es posible desaparecer nuestras emociones. Al contrario, no es posible desaparecer nuestras emociones. Al contrario, tenemos que aprender a utilizar correctamente la energía y el mensaje saludable que nos transmiten las emociones. También tienes que aprender a ver tus filtros perceptuales. ¿Qué es lo que te está internamente diciendo? Yo percibo que esto es peligroso o yo percibo que esto es injusto. Eso es lo que uno tiene que aprender a ver y eso se llama introspección, es decir, ver hacia adentro. Lo que tenemos que hacer es aprender a regular nuestras respuestas, la expresión de este enojo, aprender a observar. Y lo primero que hay que hacer es simplemente darse cuenta de por qué me estoy enojando, en qué circunstancias, qué factores están determinando, estoy aumentando o disminuyendo, estoy exagerando, estoy hacia afuera vertiendo mi agresividad o la estoy haciendo hacia adentro. ¿Qué formas de agresión, qué nivel de agresión estoy mostrando? Segundo punto. Es muy importante que aprendas a desarrollar nuevas estrategias para encauzar esta energía del enojo. Nuevas estrategias que consisten en que en lugar de que esta energía la saques en forma de agresión, ya sea para afuera o para adentro, que la puedas utilizar como energía saludable que te lleva a resolver efectivamente ese problema, esa dificultad. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues mejorando la comunicación, aprendiendo a negociar, porque puede ser que te enojes por algo que tengas razón y que sea injusto. Pero si tú aprendes a modular esa respuesta con estas 4 cosas que te voy a decir, vas a lograr una mejor negociación, una mejor comunicación y obtener una solución a eso que estás buscando. Entonces, ¿cómo debe uno de enojarse? ¿O cómo puede establecer uno estrategias diferentes? Bueno, te voy a decir un tip. Yo creo que uno debe de enojarse con la persona o la instancia correcta, en la proporción o intensidad adecuada, discutirlo en el momento más propicio y utilizando un lenguaje correcto, palabras adecuadas. La tercera estrategia es que tú vayas realizando cambios en tu forma de percibir, canalizando esta energía de diferentes maneras. A veces hay ocasiones en que ya no podemos evitarlo, ya se está generando una crisis de cólera, ya estoy explotando como un cohete a la luna y no hay nada que lo pare, pero sí puedo darme cuenta y sí puedo darme el espacio y sí puedo procesar esa energía, al menos en lo que aprendo a regular esa energía. Una técnica que yo utilizaba al principio era que cuando yo sentía que empezaba a enojarme porque mis hijos habían hecho alguna cosa que yo pensaba que no era correcta y me sacaba de mi zona de confort,
Eso era frecuente. Lo que yo hacía en ese momento es decir, alto. Hijos, estoy enojándome, así que por favor ahorita no puedo hablar, me voy a salir a correr, voy a hacer una actividad que va a liberar toda esa energía. O lo que hacía era ponerme a recoger en la casa, lavar los trastes, ponerme a barrer, trapear, etcétera, y tratar de fugar toda esa energía, porque es una energía corporal muy intensa. Entonces, mover el cuerpo y sacarlo, mientras se va bajando ese exceso de enojo, esa energía incontrolable. Y entonces, de esta manera, una vez que ya el enojo va bajando del nivel, entonces sí, comenzar a pensar, porque cuando uno está con la emoción encima, es difícil ponerse a reflexionar en ese momento, pero al menos sí te puedes dar cuenta y hacer algo, establecer una estrategia más útil y práctica. Entonces, en ese momento, liberar, que es lo que llamamos procesar la emoción. Procesar la emoción puede ser de muchas maneras. Hay quienes deciden encerrarse en su cuarto y pegarle a la cama, etcétera. Se trata de buscar alternativas en las que no lastimes a nadie ni te lastimes a ti mismo, que pueda bajar el nivel de excitación, de energía que está produciendo la emoción, para que después puedas empezar a reflexionar. Porque si no, si uno deja libremente correr esta emoción como una explosión, entonces cuando te das cuenta ya hiciste daño a alguien. Bueno, una forma muy fácil de estar resolviendo todo esto, bueno, más sencilla, no es fácil, pero es más sencilla, de ir modulando tus respuestas, es a través del trabajo con hipnosis, porque a través de hipnosis llegamos a tocar todos esos patrones inconscientes que están formando parte de la respuesta automática de tu forma de reaccionar. Cuando ya tenemos establecido daño a órganos por el efecto crónico de nuestras emociones, y entre ellas la del enojo, que pueden ser muchas otras, entonces sí ya estamos hablando de que los pacientes tienen que recibir tratamientos varios. Por eso es muy importante hacerle caso a tus emociones y empezar a hacer cambios pequeños desde ahora, porque si no es muy probable que vayas a ser uno de las muchas personas que terminan con enfermedades importantes. Si tú necesitas invertir en algo, es en cuidar tu salud emocional, tu salud mental, tu salud física. Y todo eso va haciendo a través del autoconocimiento y a través de diferentes métodos como son la hipnosis, como es la psicoterapia y muchas otras alternativas de salud que existen. Pero fundamentalmente están basados en el autoconocimiento, en el autoaprendizaje, en el autocontrol, en la autorregulación. 5 estrategias rápidas. 1. Cuando estés enojado, empieces a enojarte, independientemente de la reacción que vayas a tener o de lo que lo haya suscitado, empieza a respirar profundamente y despacio. Cuenta hasta 6. 2. Date cuenta de qué está sucediendo, cuáles son las sensaciones en tu cuerpo, qué estás pensando detrás, qué es lo que estás creyendo que son. Muchas más de las veces es lo que nos decimos que está sucediendo de lo que realmente estás pasando afuera. 3. Procesa más el exceso de energía. Salte a correr, escribe algo, ponte a brincar, lava los trastes, sal a hacer algo útil, productivo, sin que dañes a nadie ni a ti mismo. Después, 4, empieza el análisis lógico. Pero básicamente lo que puedes decirte es, a ver, ¿de eso que estaba sucediendo realmente es tan importante? ¿Merece tanto la pena que me esté consumiendo de esta forma? ¿Es realmente tan grave? ¿Necesito defenderme tanto? ¿Necesito ir y sacar las uñas? E ir cuestionando un poco a poco los pensamientos detrás, lo que está fundamentando tu reacción. Y después empieza una negociación. Ese sería el 5.º paso interno. Es decir, bueno, sí, yo me siento así, creo que esto es injusto, creo que no debería ser así, etc.
Si la otra parte no quiere entrar en una negociación sana, será su problema, pero tú estás haciendo lo tuyo. Tú estarás haciendo un abordaje más efectivo y saludable para ti mismo. Entonces, puedes establecer claramente, a mí en esta situación no me parece que esto y esto y esto y esto, pero ya tienes el pensamiento más claro. De esta manera vas a poder llegar a acuerdos más saludables, más efectivos. Entonces puedes demandar claramente a la otra persona o a la situación. De esto me parece injusto esto y esto y esto y esto. Esto sucede muy frecuentemente cuando hacemos trámites administrativos ante instituciones gubernamentales. Esto sucede en todos los países, porque hay formatos preestablecidos, hay mucha demanda, muchas personas, y a veces nos sentimos como injustamente tratados o como maltratados. Y esto genera una sensación de mucho malestar porque estamos perdiendo el tiempo del trabajo, porque estás invirtiendo horas de tu vida, porque además no te tratan correctamente, alguien no te dijo que faltaba un papel y te hace perder un día de trabajo. Y eso puede generar mucho enojo. Entonces lo que uno tiene que hacer para mejorar los sistemas y poner de su parte para que este mundo ruede mejor es precisamente enojarse, como dijimos, con la persona o instancia correcta, en la proporción adecuada, en el momento propicio y usando las palabras correctas. Entonces, si yo me enojo por estar esperando en una institución donde no me dijeron todos los trámites, tengo que usar la energía de enojo para escribir y redactar una carta, investigar quién es el responsable a quien yo tengo que dirigirme, hacerle llegar mi sugerencia, mi malestar y mis propuestas saludables para que en algo vaya cambiando el sistema. Y eso es algo que me va a hacer a mí más fuerte, me va a dar una sensación de que estoy resolviendo. Independientemente de que se resuelva o no en ese momento, para mí las cosas van a evolucionar. Y cuando todos hablamos, cuando muchas personas están actuando de esa manera, tratando de demandar lo que es correcto y justo, poco a poco se van a ir dando los cambios. Pero al menos tú estás gestionando mejor en forma interna todas estas dificultades. Bueno, después de tanto hablar, como dice mi hijo, que yo hablo muchísimo, espero que esto te haya servido, que sea de utilidad y lo puedas poner en forma de ya, en forma práctica en estos momentos a tu vida para que disminuya tu enojo, para que disminuya tus explosiones de ira, de cólera y sobre todo que esa energía se vuelva productiva para tu vida, para aprender a seguir resolviendo y para que no tengas enfermedades. Yo no quiero que vengas a consultarme después con una serie de problemas. Deseo lo mejor para ti. Recibe bendiciones y espero que te guste mucho. Comparte esto y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.